Bienvenidos a Conquista tu Libertad. Estás aquí porque has decidido integrar este equipo, un equipo que queremos que sea de alto rendimiento, un equipo ganador. Y para eso necesitamos desarrollar lo que somos. Decíamos que la libertad es la capacidad que tenemos de tejer nuestra vida, de darle sentido y significado. Una de las diferencias que tenemos los seres humanos frente a otros organismos y a otros seres de este mundo es que nosotros podemos darle significado a nuestra vida. Una planta es una planta y siempre será eso. Una flor no necesita que la admires, que la huelas para que ella siga dando su aroma. Eso es esa flor, eso es esa planta. Y ya, nosotros los seres humanos tenemos la habilidad de darle sentido, de significar nuestra vida, de acoger ciertos valores, vivirlos, encarnarlos y a partir de ahí generar versiones cada vez más evolucionadas de nosotros mismos. Y ese es una de las invitaciones que nosotros estamos haciéndoles a través de este curso. Entonces, vamos al siguiente módulo de Conquista tu Libertad. Hablamos de qué libertad la primera vez, luego trabajamos Comprende tu mundo físico y empezamos a ver qué pasaba con nuestro mundo físico, cuál es el entorno que tenemos, qué tipo de pensamientos tenemos, qué tipo de emociones, de qué manera nosotros estamos construyendo nuestra vida y sobre eso pues ya hemos trabajado un poco. Ahora vamos a trabajar con nuestra mente. Decíamos que el entorno físico es una respuesta o es un síntoma o es una construcción de algo que ocurre al interior de nosotros mismos. Y la primera parte de ese interior es nuestra mente. Y cuando de trabajar la mente se trata, pues es interesante mirar personas que lo han hecho. Henry Ford decía, tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Es decir, ustedes y yo tenemos la capacidad de decidir qué podemos, de decidir en qué invertimos la energía, cómo la invertimos, qué hacemos con ella. Y este es una gran responsabilidad, porque de allí dependen mucho nuestros resultados. Entonces, vamos a ver por qué Henry Ford decía eso. ¿Por qué las personas que han logrado muchas cosas, o cosas muy importantes en la historia de la humanidad, han gestionado su mente? Conquistar la libertad y decidir generar una versión de sí mismo evolucionado tiene que ver con gestionar la mente. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido esta imagen antes, y es la imagen del iceberg. Lo que se ve en la parte superior del agua, la parte superior del iceberg, lo que se ve pues es muy poco. Algunos dicen que es alrededor del 5% y que eso mismo ocurre con nuestra mente, con lo que hay. El 95% está sumergido, no nos damos cuenta, no lo vemos. Nosotros mismos no nos damos cuenta, es la región inconsciente de nosotros y la mayor parte de nuestra mente es así. Entonces, yo suelo compararlo con un Ferrari. Ustedes y yo somos como un Ferrari. Y un Ferrari es un auto maravilloso que tiene un motor casi más grande que el carro, que es totalmente aerodinámico, se la pasan estudiando todos los años cómo mejorar y cómo lograr que este auto con su potencial desarrolle una mayor velocidad, una mayor comodidad, en fin, que sea una máquina absolutamente potente. Pero resulta que tenemos un Ferrari que podemos ir a 400 kilómetros por hora, ese es el potencial que tiene, pero estamos aquí. Si estamos aquí en el tráfico de alguna de nuestras ciudades, podemos ir en un Ferrari. No importa en qué carro vayamos, igual vamos a ir más o menos a la misma velocidad de todos. Algunos de pronto con un poco más de comodidad y una sensación distinta, sin embargo la velocidad va a ser la misma. Tenemos capacidad, tenemos un potencial para ir a 400 kilómetros por hora. Sin embargo, podemos ir a 10, 20, 30 kilómetros por hora dependiendo lo que el tráfico nos permite. La pregunta es, ¿estás en la pista adecuada? Estás poniendo tu potencial en la pista adecuada, en la carretera adecuada, en el contexto adecuado. Porque si no,
probablemente ni siquiera te des cuenta que puedes ir a 400 kilómetros por hora. Es decir, este 95% va a ser absolutamente inconsciente, va a quedar obnubilado por todas las cosas que suceden en tu vida, por lo que sucede en tu entorno y por lo que ocurre a tu alrededor y sobre todo fuera de ti. Entonces, 3 cosas quiero compartirte que son las que hacen la diferencia entre una persona que descubre e invierte su potencial y una persona que pues simplemente sigue el tráfico y sigue atascado en el tráfico toda su vida. Entonces la primera es una visión. Las personas que invierten su potencial y conquistan su libertad desarrollan una visión. Una visión, todos tenemos una visión, pero el punto es justamente ese. ¿Cuál es la visión que tienes de ti mismo? ¿Cuál es la visión que tienes de ti misma? Por ejemplo, si tú quieres jugar fútbol, por ejemplo, no es lo mismo la visión que tienes de ti mismo como futbolista si lo que quieres es jugar con tus amigos en el barrio o los amigos del trabajo. Y resulta que, listo, nos reunimos los fines de semana, nos tomamos unas cervezas y jugamos un partido. Eso, hay una visión del futbolista que llevo dentro. Pero si resulta que yo quiero armar un equipo y tener un campeonato, el campeonato de la empresa o el campeonato de la ciudad, entonces la visión que tengo sube. Y en ese momento necesito invertir, descubrir e invertir más potencial del futbolista que llevo dentro. Pero si además yo quiero ser profesional, entonces obviamente mi potencial va a ser necesario descubrir más de él e invertir mucho más. Es decir, la visión que tengo de mí mismo, de lo que yo espero, de lo que yo quiero, con lo que sea que hago, con un negocio, con la vida de pareja, con la familia, con los hijos, con lo que sea, con el trabajo, con las capacidades que tengo. Cuando yo tengo una visión, la visión entre más amplia sea, entre más alta, pues obviamente voy a permitirme exigir más de mi propio potencial y desarrollar los 400 kilómetros por hora del Ferrari. La segunda cosa que diferencia a una persona que invierte su potencial a una persona que no es la creencia. Por eso se habla de una persona que no invierte el potencial como un mediocre. ¿Qué es un mediocre? Una persona que medio cree. No cree suficiente, no cree en sí mismo, no cree en la oportunidad que tiene, no cree en las cosas que ocurren a su alrededor. Y si no crees suficiente, pues tampoco vas a encontrar suficiente de ti. Si la creencia es pequeña, si la creencia es limitante, vamos a hablar hoy más de creencias, eso mismo va a limitar tu potencial y vamos a hablar un poquito más adelante, más ampliamente de las creencias. Y la tercera cosa es la actitud. La mayoría de las cosas que nosotros tenemos son actitud. Por ahí dicen que la belleza es 100% actitud. Una persona se manifiesta más bella de acuerdo con la actitud que manifiesta en su vida. Pero también no solamente la belleza, sino el éxito, la sabiduría, la capacidad, el amor. ¿Se han dado cuenta que a veces las personas se quejan de que su pareja no las ama suficiente? Y eso no es porque no se lo diga o porque... No, simplemente sus actitudes no revelan el amor que parecían tener al principio. Entonces, la visión, la creencia y la actitud son las tres variables que nos permiten a nosotros encontrar nuestro potencial e invertirlo allí donde queremos. Sacar del 95% de todo este potencial de los 400 kilómetros por hora no quiere decir que tú vayas a toda hora 400 kilómetros por hora, ningún carro aguanta eso. Sin embargo, tienes ese potencial y puedes acelerar cuando quieras. El problema es que si estás atascado en el tráfico jamás vas a acelerar, no te vas a dar cuenta que puedes más y no te vas a dar cuenta de nada de aquello que puedes hacer contigo, con las personas a tu alrededor y con todo lo que sucede contigo. Entonces, gestionar la mente es darte cuenta cuál es tu visión, qué creencias tiene y cuál es la actitud que estás manejando, porque de acuerdo con eso estás obteniendo tus resultados. Ahora, vamos a ampliar un poquito el tema de las creencias, que es muy importante, es un tema clásico en todo lo que hablamos de desarrollo personal, de trabajo. Hoy en día se sabe que lo que sucede en tu mente y sobre todo las creencias. De hecho, una visión de alguna manera es una creencia y una actitud de alguna manera se apalanca en la creencia. Por eso vamos a ampliar esta parte y es ¿cómo funciona una creencia? ¿Por qué yo digo que
que tú tienes un potencial, pero de acuerdo con la creencia, con la visión, con la actitud, tú desarrollas o inviertes o encuentras ese potencial para ponerlo en juego. Entonces pongamos, cuando tú tienes una creencia, la que sea, pensemos en la creencia del vendedor. Yo soy malo para vender, no le vendo a nadie nada, no vendo un caramelo en la puerta de una escuela. Cuando tú dices eso, inmediatamente activas una cierta cantidad de potencial. Cuando tú dices yo soy malo para vender, a mí no me gusta, es el último trabajo que yo haría, eso me parece harto. En ese momento, ¿qué tanto potencial crees que inviertes o que se moviliza de lo que tienes? Muy poquito, ¿verdad? Entonces, cuando tienes una inversión de poco potencial, las acciones, las cosas que hace, tu actitud, tu forma de hacer las cosas, pues va a ser realmente limitada. Y una vez que tienes acciones limitadas, vas a obtener un resultado limitado. Y con ese resultado, tu mente se autorregula y dice, si ves, es que yo soy malo para vender. ¿De dónde arrancó ese resultado? De tu creencia. Y el resultado que obtienes va a reforzar la creencia. Y así sucede con todo. Yo suelo en mis cursos hablar de todas las dimensiones de la vida. Y una, por ejemplo, es la vida de pareja o la vida de familia. Y cuando uno dice, por ejemplo, cuando la creencia es el amor dura 3 años, lo demás es costumbre. Tengo una creencia, ¿sí? Cuando tengo esa creencia, ¿qué potencial después del 3er año tengo para mantener la relación? Probablemente poco, ¿verdad? Las acciones, pues las acciones de alguien que ya está alejándose, que no es detallista, que se le olvida comunicarse, que poco dialoga, que es un poco más altanero que de costumbre. Y los resultados, pues empieza a deteriorarse la relación, la comunicación no es la mejor, empieza a haber malos entendidos y muchas cosas que ocurren. Y finalmente, cuando esa persona comenta con sus amigos, dicen, sí, ve, es que ya después del 3er año esto es así y esto es lo que ocurre. Por eso es importante que mantengamos una creencia clara. Cuando yo digo, yo no he vendido, pero yo debo ser bueno para eso porque en mi familia hay gente que ha vendido y que es exitosa. Yo conozco personas exitosas. Entonces, ¿qué potencial voy a liberar? Probablemente un poco más de ese potencial. Entonces, cuando yo libero más potencial, entonces las acciones son mejores, empiezo a aprender, a querer estudiar, a generar las cosas que quiero realmente realizar. Y una vez que tengo esas acciones, pues con unas acciones nuevas voy a tener un resultado mejor. Ahora, cuando tengo un resultado, así sea pequeño, así sea porque estoy empezando, puede ser parecido al resultado del anterior, pero cuando se autorregula la creencia, yo digo, sí, si ves, ya obtuve un resultado. Ya obtuve un resultado y van a ver mis resultados el próximo mes. Es decir, este resultado es algo que me está mostrando que soy capaz. Así sea pequeño, pero me doy cuenta que realmente lo puedo hacer. Interesante, ¿verdad? Las creencias regulan el potencial, la inversión que tú haces, porque de acuerdo con la inversión tú generas unas acciones. De acuerdo con las acciones generas un resultado y el resultado nuevamente alimenta lo que tú crees. Por eso es importante tener en cuenta qué crees. Ahora, una cosa importante es de dónde vienen las creencias. ¿Cómo ocurre que tú y yo empecemos a creer en algo? Y es así de sencillo. Una creencia es una idea con soportes. Es una idea. Tenemos múltiples ideas respecto de todo lo que ocurre en nuestra vida, en nosotros, del mundo que nos rodea, de qué es bueno, qué es malo, de qué se puede hacer, de qué es fácil para mí, qué es difícil. Y todas esas ideas nosotros las vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida de acuerdo con los soportes que tenga. ¿A qué me refiero con los soportes? Esta mesa que aparece aquí. Es decir, la idea es lo que está sobre la mesa. Esto se lo aprendí a un maestro que se llama Carlos Marín. De esta definición de las creencias como una idea con unos soportes. Por ejemplo, él mismo dice, tienes que trabajar duro, luchar y sacrificar todo para ser rico. Esa es la creencia, esa es la idea. ¿Cuándo se convierte en una creencia? Cuando resulta que eso lo ha dicho todo el tiempo tu papá. Te lo decía, tienes que trabajar duro, ve a estudiar, busca un trabajo y lucha toda la vida para que seas rico en algún momento. Tu mamá también decía eso. El tío que tenía plata en la familia, el más pudiente, decía todo eso. Un socio que tuviste o que tuvo tu papá en algún momento y que tenía una gran ascendencia en tu mente y decía eso, tienes que trabajar duro. Mira, yo he trabajado toda la vida duro para tener lo que tengo. Las películas suelen ser así.
A veces incluso traen un mensaje interesante. Sin embargo, es eso, es una persona que pasa a través de todas las cosas terribles y trabaja duro y lucha, se sacrifica para finalmente terminar rico y famoso. Esas cosas que ocurren en las películas van reforzando la creencia. Probablemente eso no es lo que quiere comunicar la película. Sin embargo, nos refuerza la creencia porque eso es lo que estamos viendo. Un profesor de alguna parte que nosotros admiramos mucho y terminaba diciéndonos esto. Por eso es muy importante identificar cuáles son los soportes. ¿Cuáles son los soportes que tienen las creencias? ¿Quién lo dice? ¿Qué autoridad tenía en ese momento? Obviamente la autoridad de mi papá, de mi mamá, no lo cuestiono. De mi tío, que era el más pudiente, pues obviamente en temas de dinero, por ejemplo acá de ser rico, pues ese era el que tenía más autoridad. En fin, el profesor, todas las personas que nosotros admiramos. Por eso es en qué estado lo dijo la persona. ¿Era cierto lo que decía? Entonces, para destruir una creencia yo propongo 5 filtros. 5 filtros que vamos a ver ya. Entonces el primer filtro es la autoridad. ¿Dónde y de quién aprendí esta creencia? Si tengo una idea y esa idea está rigiendo mi vida, la pregunta es, ¿qué autoridad tiene hoy esa persona sobre lo que me está diciendo? Entonces, si la creencia es que tengo que trabajar duro, sacrificarme para ser rico, y eso fue porque lo dijo mi papá, mi mamá, mi tío, ¿realmente ellos tienen la riqueza que yo quiero? Es decir, ellos son autoridad en esa materia. Pues nadie duda que mi papá es una autoridad para mí en temas de, no sé, de algunos valores, de la forma como se construye una familia. Él es una autoridad en muchas cosas, pero probablemente no sea una autoridad en temas de dinero, por ejemplo. Entonces, no quiere decir que porque sea autoridad en una parte también lo sea en la otra. Hay personas que tienen la vida financiera resuelta, pero a nivel de familia yo no quiero esa experiencia. Entonces esa autoridad no es la que quiero yo, por lo menos en el ámbito de pareja. Entonces nosotros necesitamos mirar dónde está la autoridad, qué autoridad tiene la persona que me trajo, me soportó la creencia. El segundo filtro es la validez. ¿Es realmente verdad? ¿Es válida la creencia aquí y ahora en todos los contextos de mi vida? ¿Realmente hay que trabajar duro, sacrificarse para ser rico? ¿Es válida aquí y ahora? Para ser rico a nivel de dinero es importante. Para ser rico a nivel del afecto, de la vida que quiero, para ser abundante, ¿realmente es cierto? Tercero, la utilidad. ¿Esta creencia me apoya para hacer, tener, hacer, dar lo que quiero en la vida? ¿O realmente más me transporta a la imagen de una esclavitud de toda la vida para básicamente ganarme algunos pesos que me permitan sobrevivir? ¿Eso es ser rico? Probablemente eso es lo que le pasa al profesor que me dijo esa creencia. Probablemente a mí me parecía de niño que mi tío tenía mucho dinero, pero ahora lo veo y realmente pues él también sobrevive. Entonces, ¿cuál es la utilidad que me da a mí esa creencia? Y el humor. Se dice que si algo soporta el humor, tiene más posibilidades de permanecer en mi vida y de darle sentido. ¿Qué es lo ridículo, absurdo, cómico de esta creencia? Por ejemplo, en trabajar duro, sacrificarse y esforzarse, califica yo creo que el 90% de la humanidad. Ya lo hace. Trabaja duro, se sacrifica y invierte todo su potencial en esas cosas. ¿Y es rica? No. Solamente el 10 o el 20% de la humanidad es rica realmente. Al menos con los conceptos de riqueza que nosotros podemos ver así sin cuestionarlo demasiado. Pero el punto es que la creencia es absurda. Y finalmente el equilibrio. ¿Qué costo tendrá no cambiar esta creencia? En las dimensiones que mi vida tiene. En todas las otras dimensiones. Por eso, cualquier creencia que tú tengas, por favor, pásale el filtro. Entonces, por ejemplo, algunas creencias limitantes. Alguien de mi familia decía, al pobre y feo todo se le va en deseo. Como si los deseos fueran el top de la vida. Finalmente nosotros cuando nos movemos simplemente por deseos, primero podemos resultar siendo muy insaciables. Pero además
hay personas que realmente no tienen mucho dinero, no son muy agraciadas físicamente con los estándares, por lo menos sociales, y sin embargo son felices. Entonces, el tema es de dónde estoy mirando y probablemente eso no tiene sentido. Todo lo que el dinero toca lo corrompe. ¿Realmente es así? Imagínate si yo pienso eso y no me quiero corromper, ¿algún día me va a tocar el dinero de una manera profunda? Difícilmente, ¿cierto? Piensa mal y acertarás. Esta forma de desconfianza profunda en las personas, en los sistemas, pues digamos que no me deja crecer. Todo me sale mal, soy salado. La persona puede terminar creyendo eso, que todo realmente, que hay como un destino trágico encima. Obviamente está poniendo la responsabilidad afuera. El que se enamora pierde. Es una creencia muy común en muchos ámbitos. Y es las quejas, ¿no? Las quejas de que siempre hay alguien que me hizo daño, que no respondió a mi amor. Pero finalmente, si tú te enamoras, vives enamorado, tu vida se hace, tiene una pasión bonita, enamórate, qué bueno, siempre vas a ganar, así no dure mucho. Creencias empoderantes. Soy responsable de mi mundo. Si yo soy responsable de mi mundo, yo lo puedo cambiar, yo puedo generar lo que quiera. Es una creencia que empodera, que te devuelve la responsabilidad. Todo en la vida tiene un sentido y enseñanza. Cuando a mí me vienen cosas incluso trágicas, duras. Hay un maestro que se llama Anthony Robbins y él le pregunta a la gente, ¿a ustedes les gustan las sorpresas? Y todo el mundo dice, ¡sí! Y él les dice, mentira, solamente les gustan las sorpresas que son agradables para ustedes. Pero hay sorpresas que no son tan bonitas. A veces vienen los reveses de la vida y son unas sorpresas. Si tú te dieras cuenta, no dejabas que llegaran. Entonces, no es tan cierto. Sin embargo, en eso también trae sentido, trae enseñanza, trae cosas que tú necesitas y es importante darte cuenta. Hacer lo que amo es mi mayor relax. Invertir mi potencial en lo que quiero, invertir en lo que amo, porque cuando amo las cosas pues no estoy trabajando, estoy haciendo una cosa que realmente me genera alegría, me genera vida y eso es muy importante. Lo mejor en la vida es contar con amigos, contar con personas con quienes puedo contar, como decía Mario Benedetti, no hasta uno, ni hasta dos, ni hasta tres, sino contar realmente. Cuando tengo eso, cuando tengo un entorno, personas como este equipo que estamos generando, con el cual podamos contar, entonces vamos a tener lo mejor de la vida, porque como decía mi página, quien encuentra un amigo encuentra un tesoro, y es eso, la vida cuando es con amigos es mucho mejor. El agradecimiento es la fragancia del éxito. No somos capaces de ser agradecidos, de hablarle a las personas de lo mucho que nos hacen bien, de agradecerle la vida, a Dios, a las personas que están a nuestro alrededor. Siempre que nosotros agradecemos, ensanchamos el corazón y permitimos que llegue más. Entonces, cuando nosotros abrimos la vida y nos damos la oportunidad de abrir nuestra mente para generar cosas nuevas, en ese momento estamos conquistando libertad. Porque es que la libertad tiene que ver con que tú inviertas y logres esos 400 kilómetros por hora. Logres acelerar a fondo y alcanzar resultados de excelencia. No solamente por el tema de los resultados y este mundo competitivo, sino porque el valor que agregas es el valor que tú te ganas. Tú vas descubriendo tu potencial, te das cuenta de que eres capaz. Pero si eres un Ferrari que va siempre a 10, a 20 kilómetros por hora, finalmente se va a empezar a oxidar y te vas a terminar convenciendo de que no puedes más, de que simplemente puedes ir a 20 kilómetros por hora, y eso puede estar pasando en tu vida. Entonces, gestionar la mente es cambiar. Cambia tus creencias y cambia tu vida. Si tú eres capaz de cambiar, tu visión. Empieza a darle una visión distinta a tu vida. ¿Qué puedes? ¿Qué es lo que quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres que pase con tu familia? ¿Cómo quieres que sean tus vacaciones? ¿Qué es lo que quieres ganar? ¿Cómo quieres, dónde quieres vivir? ¿De qué manera quieres aprovechar tu tiempo libre? ¿Qué cosas quieres aprender? Da una visión distinta, amplía tu visión. En el primer momento decíamos, oye, objetivos
de disfrute, pero también objetivos de formación, de crecimiento y de contribución, de emprendimiento, de cosas que tú quieres aportarle a la vida. ¿Cuál es la visión que tienes? Amplía eso, revisa esos objetivos y mira qué es lo que quieres de ti. Segundo, ¿cuáles son las creencias? Las creencias que estás teniendo y que generas en ti, que te empoderan y te potencializan o te detienen y te limitan. Y finalmente, ¿cuál es la actitud que estás teniendo? ¿Qué actitud estás desarrollando? Porque de acuerdo con eso, de acuerdo con la actitud, es que estás manifestando lo que pasa adentro. Una actitud es una manifestación de lo que sucede dentro. Yo no puedo verte la visión, pero te veo actuando. Y cuando te veo actuando digo, qué visión tan chévere, cómo es de amplia, cómo es de grande o cómo es de reducida y recortada. La creencia tampoco te la veo, pero te veo actuando, te veo haciendo las cosas y de acuerdo con eso se transparenta la creencia, se puede ver. Entonces, concretamente, ¿qué podemos hacer de acuerdo con esto? Uno, en la visión, por favor, desarrolla una visión poderosa. Poderosa de ti, de lo que tú eres, de lo que puedes, de lo que quieres. Desarrolla esa visión porque de acuerdo con eso es que vas a generar una gran capacidad y vas a explorar mucho más tu propio potencial. Integra entornos de excelencia. Métete con personas que realmente reten tu vida. Integra entornos, contextos, gente con la cual valga la pena estar. Aléjate de las personas reducidas. Acércate si quieres ayudarles, pero aléjate de ellos como socios, como el partner que tú quieres para trabajar. Es como cuando uno va al gimnasio y uno quiere tener lo que llaman los gringos un workout partner, y es un compañero de ejercicio, un compañero que te anime a lograr tus metas, te anime a ir contigo a tope. Pero si es alguien que al contrario está a toda hora queriendo que lo arrastren, que no, pues no va a servir como un buen workout partner. Muy bien, la creencia. Usa un lenguaje positivo. Identifica aquellas cosas donde no estás siendo suficientemente fuerte, positivo. Identifícalo y elimínalo para usar un lenguaje positivo. Aprende constantemente. Las personas que tienen el síndrome de producto terminado, poco a poco van derivando hacia la mediocridad, porque todo se desactualiza. Entonces aprende constantemente. Y en torno a la actitud, oye, sonríe, mantén una actitud relajada y alerta, una actitud de agregación de valor. ¿Qué puedo ofrecer aquí? ¿Cómo puedo integrar este equipo? ¿De qué manera yo puedo agregar mi valor? ¿Qué tengo poderoso que yo puedo darle al mundo, a las personas, al entorno en el que estoy? Finalmente, ama lo que haces y haz lo que amas. No siempre estamos haciendo lo que más queremos, pero necesitamos amar eso. Empezar a amar lo que queremos, amar lo que hay a nuestro alrededor y obviamente hacer lo que amamos. Es muy importante desarrollar mucho amor en aquello que hacemos porque esa actitud va a transparentar todas las capacidades que tú tienes. Muy bien, eso es todo por hoy. Gestiona tu mente, por favor, construye una visión poderosa, cambia tus creencias, vuélvelas poderosas, positivas y transparenta una actitud de excelencia, una actitud que valga la pena en todo el lugar. ¿Qué libertad? Comprende tu mundo físico. Hoy estamos queriendo gestionar nuestra mente. Gestiona tu mente, por favor, porque de acuerdo con ello vas a extraer el potencial e invertirlo en la vida, en las cosas que tienes. La próxima vez vamos a ver cómo controlar, cómo gestionar las emociones, de qué manera nosotros podemos integrar este mundo sutil que son las emociones y que son, les anticipo, el combustible de la acción. Para que tengas una acción, detrás de ello hay una emoción. Es el combustible, es la gasolina que te ayuda a moverte en la vida. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente módulo.